Bueno, entonces nos encontramos eh, hoy en la segunda sesión del lanzamiento, si se quiere, de la revista Latadeo de Arte, que viene siendo la revista específica para la Facultad de Artes y Diseño. Hoy contamos con dos de los autores articulistas de la revista, Guillermo Cárdenas, con el texto de ¿Cuál es el objeto? Sobre el objeto en la pintura, y Diana Castelblanco del objeto como proyecto de movilidad social. Digamos que en principio dos artículos y dos planteamientos que tienen unos enfoques un poco diferentes, pero que en su conjunto yo diría que tienen cierta integralidad que nos permite unirlo dentro de toda esa reflexión de lo que significa el objeto en las áreas nuestras, en las áreas del arte y diseño. Sin más preámbulos, yo quisiera darle la palabra a nuestros autores para que nos planteen un poco la experiencia de la construcción de estos textos y también la reflexión que hay detrás de sus artículos. Bueno, gracias. El artículo de ¿cuál es el objeto? Partió de las conversaciones que empezamos a tener al interior de la misma revista en el comité editorial, cuando se empezó a plantear el tema del objeto, que estábamos hablando de pedir artículos sobre el objeto en el arte y en el diseño y la arquitectura. Y me acuerdo que en una de esas conversaciones que tuvimos estábamos discutiendo cuál era el objeto, qué es el objeto, o sea, en la arquitectura qué es un objeto, en el arte qué es un objeto. Y a mí se me ocurrió, pues mi padre es un artista plástico, se llama Santiago Cárdenas, y se me ocurrió un día ir y me senté a hablar con él, pero dije, voy a grabar la conversación. Y le dije, oye, voy a grabar la conversación para ver qué pasa. Y le grabé toda la conversación, estuvimos como 2 horas hablando del objeto. Y fue muy interesante porque de nuevo retomamos la discusión que se había planteado desde la revista. ¿Cuál es el objeto y cuál es el objeto en el arte? ¿Cuál es el objeto en la pintura? ¿Cuál es el objeto de hacer arte? ¿No? Que son todos esos temas que empiezan a rondarle a uno en la cabeza cuando uno está pensando en crear una obra de arte. Y después me dediqué a la labor de transcribirlo. Pues primero lo propuse en el comité y en el comité les pareció interesante y me puse en la labor de transcribir esto, que fue un tema arduo, pero de nuevo releyéndolo y todo me di cuenta que había, o sea, ese es un cuestionamiento constante que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando hace un ratico, que yo le decía a Diana que yo empecé a estudiar diseño industrial antes de estudiar artes plásticas, y cuando empecé a estudiar diseño industrial, uno de los problemas que tenía es que cada vez que diseñaba un objeto me decían, eso es muy bonito, pero es un objeto imposible de producir. Entonces yo decía, parece una escultura, me decían. Entonces yo dije, me voy a volver artista. Terminé volviéndome artista. El objeto de mi estudio cambió. Entonces no sé cuál es el objeto de lo que... ¿Cuál es tu objeto? Yo creo que al principio también como que la reflexión fue situada sobre esto mismo que tú mencionas, y es que cuando uno le dicen hay que hablar de objeto, empiezan a pensar el objeto en una facultad de artes y diseño, si es que realmente hay un objeto particular desde la arquitectura, un objeto desde el diseño gráfico, uno desde las artes, ahora uno desde el diseño de modas, desde el diseño interactivo, desde el diseño industrial. Entonces, como empezar a situar qué es el objeto, pero además reconocer que situar qué es el objeto implicaría también empezar a generar una discusión sobre los objetos disciplinares. ¿Sí? Entonces, esa pregunta sobre el objeto disciplinar me parecía interesantísima, pensar cómo las fronteras actuales de este mundo contemporáneo pareciera que ya no permiten situar tan rígidamente objetos disciplinares, pues tanto que la Facultad de Artes y Diseño así lo demuestra, ¿cierto? Como que empieza a haber como una hibridación ahí de objetos disciplinares, donde más que defender lo especializado de un objeto, es defender como ese tránsito. Yo creo que por ahí como que empezó un poco la reflexión, ahora que claro, que en esa reflexión es indiscutible que uno se aproxima más pues a sus modelos de conocimiento, ¿cierto? Y para mí era un poco pensar que independientemente del objeto disciplinar,
había siempre algo frente a cómo el objeto narra las transiciones de la vida, desde cualquiera de las disciplinas. Narra los procesos de transición en la vida. Entonces, bueno, sobre esos procesos de transición en la vida yo situaba como siete premisas donde yo podía decir, bueno, pues es que el objeto finalmente es lo que demuestra es el cambio generacional o la vejez. Pues cuando aparecen dispositivos tecnológicos más viejo me voy sintiendo, ¿cierto? El objeto lo que demuestra son los cambios en las estructuras familiares. Cuando desaparecen las cocinas, más libre me voy sintiendo. Entonces un poco como esa reflexión sobre cómo la narración sobre la vida se puede hacer evidente en una mnemotecnia, que es el objeto finalmente, un objeto técnico, ¿no? También podría ser algo antropológico. Porque, ¿no? Lo es muy antropológico en realidad. Yo tengo una pregunta para cada uno. En el caso de Guillermo, hay una especie de paradoja en el planteamiento. Es decir, el objeto que se representa, lo voy a poner entre comillas, o el objeto que representa un objeto, digamos, hay algo implícito detrás en el planteamiento y que de alguna u otra manera se plantea de manera como muy evidente en la carátula de la revista, que entre otras es bastante diciente, ¿no? Un marco que en sí es un objeto, pero que no tiene lienzo, porque en últimas detrás también hay un objeto que también es la revista, pero también el texto en sí mismo también es un objeto. Digamos que hay una especie como de paradoja que vale la pena que, no sé si hay algo de eso en el texto. Y en el caso de Diana, yo diría que hay dos componentes que también me llaman mucho la atención, y es esa idea de, la idea de el objeto como proyecto, una primera parte, pero además como proyecto tiene un componente social, o en este caso movilidad social. ¿Cómo se articulan esas dos cosas? Bueno, lo de la paradoja, lo interesante, y hablando de la portada que estás mencionando, es que la paradoja va mucho más allá, porque el marco que está aquí, que es un objeto que tiene detrás otro objeto, que es la cuerda, que está sobre otro objeto, que es el clavo, resulta que sí tiene un lienzo y eso es un lienzo. Sí. Todo es un lienzo. Entonces, y ahí se vuelve cuál es el objeto en ese caso, que es la misma pintura o el pigmento mismo puede ser el objeto, visto como el pigmento, que de eso sí se habla en el artículo, o el objeto que se representa, o cuál es el objeto, la percepción que tiene el espectador al ver ese cuadro y que se vuelve una ilusión, pero es que en este caso estamos hablando de cuadros que son absolutamente figurativos, ¿no? Pero también puede ser en un cuadro que no es nada figurativo, o sea, si llegamos ante una pintura, es una pintura absolutamente abstracta, expresionista, como decir los cuadros de Jackson Pollock, por dar un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el objeto? La pintura ¿y qué se representa? Sí, ¿qué se representa? O sea, es que lo que está representando no es un objeto literal como tal, pero sí se vuelve un objeto. Social, es un objeto social, qué sé yo. Sí, no, sí, plástico, y entonces, pues cuando uno está haciendo obras de arte plástica, en general, no solo pintura, eso, está ahí, hay una dualidad en lo que uno está haciendo. Estoy haciendo un objeto para que la gente lo vea. Si estoy haciendo un performance, el performance mismo se vuelve el objeto. Si estoy pintando, pues el cuadro es un objeto, pero tiene una serie de interpretaciones digamos, de niveles, de capas de lo que podría ser el objeto, que es la pintura, el tema y la misma obra podría ser el objeto. Y después cómo interactúa eso con el espacio, porque al interactuar con el espacio se vuelve casi que parte del espacio mismo, ¿no? O sea, los colores, empiezan a interactuar con el espacio y la percepción de la persona. Entonces ahí se vuelve como un objeto expandido, como que la pintura deja de ser simplemente un rectángulo, un cuadrito que está colgado en la pared y se empieza a volver algo, un espacio mucho más grande. Ahí hay un juego un poquito con ese tema del objeto, sí, de eso hablamos un poco en el artículo. Y hay cierta paradoja, ¿no? Exacto, sí. Yo pensaría, obviamente guardadas proporciones pasa algo similar con la pregunta de Oscar y con tu respuesta frente a mi idea, y es que
Digamos que hay una idea muy tradicional, o una perspectiva muy tradicional sobre el objeto en el caso del diseño industrial, y es que el objeto es una producción puramente técnica. Lo hablábamos contigo cuando decimos, pues seguramente en los países, o en los países donde se origina más fuertemente el diseño industrial, la técnica, la industrialización, la producción, esto es muy bonito pero no se puede hacer, es como el core que marca el qué es un objeto de diseño industrial. Pero en realidad cuando uno piensa que el objeto no tiene sentido en sí mismo, ¿cierto? Sino tiene sentido en lo que representa, al objeto del diseño industrial le pasa lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene sentido? El objeto es un medio, claro, no es un fin. El fin parece que es el proyecto. El fin parece que es un proyecto, o sea que en últimas los objetos, alguien decía por ahí que una cosa es producir cosas, una cosa es pensar en cosas para producir cosas y otra cosa es pensar en acciones para producir acciones. Y eso me parece que es una diferencia fundamental a la hora de definir que el diseño industrial o los objetos del diseño industrial producen acciones, no cosas. Y en la medida en que se producen acciones, pues nacen seguramente estas premisas, ¿no? De la movilidad, justamente de la movilidad social, o sea, el tránsito de la vida se logra cuando los objetos se piensan desde las acciones como fines y no desde las cosas como medios. Creo que es un poco eso, pero también hay un juego ahí de paradojas y un juego de palabras, ¿cierto? De lo que representa realmente el objeto y el sentido realmente de la producción técnica, que no está en la técnica, está en otra cosa, yo diría, ¿no? Yo te haría una pregunta, un poco a propósito, jugando con estas paradojas. ¿Cuál sería el objeto? Un poco recogiendo el texto de Guillermo. Yo te diría, por ejemplo, hay un autor, yo no sé cómo se pronuncia porque es en francés, Debray, James Debray, no sé. Entonces, bueno, entre las muchas cosas que él dice y haciendo, bueno, retomando algunas de ellas, él dice más o menos que el problema de una escuela no es el pupitre, es la educación. El problema de un laboratorio no es la probeta, es la investigación. El problema de una biblioteca no es el libro, es la lectura. El problema de una iglesia no es la cruz, es el culto. Entonces yo diría que el objeto es el culto, la educación, la investigación, la lectura, no las otras. Entonces cuando uno pone a pensar al diseñador sobre esos objetos, con seguridad se hacen muchas más cosas que un libro, una probeta. Cuando uno dice hay que diseñar la educación, qué tipos de mediaciones hay que hacer, pero el objeto que nos interesa es la educación. Yo pienso que sí, que es cierto, el objeto puede ser la educación, pero para mí también el objeto es la creación. No en el sentido religioso de Dios creó, sino en el sentido de como la creatividad humana, ¿no? La capacidad de estar haciendo cosas y creando cosas nuevas, porque ese proceso de estar creando implica estarse cuestionando uno todo el tiempo qué es lo que tiene frente a uno y qué posibilidades de crear algo nuevo tienen esas cosas, o sea, cómo lo afecta a uno el mundo, cómo lo afectan los objetos cotidianos, cómo lo afecta a uno el entorno de uno y cómo uno termina creando cosas nuevas de eso. Yo creo que ese es un punto que podría ser algo común en todos los campos creativos, el objeto es que estamos creando cosas nuevas y que estamos pensando cosas nuevas todo el tiempo. No, sí, no. ¿Ah? No, pensé que ibas a plantear algo. Una pregunta, tal vez ya para finalizar el tema, es relacionado en qué dentro de lo que ustedes plantearon en el texto quedó por resolver, digamos. ¿Hubo algún aspecto que hizo falta resolver y que ameritaría desarrollarlo en un posible número más adelante o digamos es tan cambiante todos estos temas que habría que abordar digamos el objeto alrededor de otros temas que les son también significativos y que en su conjunto quizás en 5 o 10 años esto se vuelve ya todo un tema de reflexión significativo, digamos como de un pensamiento asociado con el tema de la creatividad, por ejemplo? Pues no, yo creo que hay 1000 cosas que quedan por resolver, especialmente en el mío, porque el mío es una conversación muy informal, transcrita. Entonces
yo no creo que estamos llegando a unas respuestas definitivas. Se proponen una serie de reflexiones en torno al tema del objeto que pueden seguir. O sea, es que pues, yo le puse un punto final a eso, pero yo habría podido seguir indefinidamente escribiendo sobre eso. Y es más, en este momento yo pienso que a mí me encantaría seguir entrevistando a diferentes artistas y diferentes personas de los campos creativos, teniendo conversatorios de este tipo, con diferentes temas, como el objeto, tal cosa. Es más, es algo que me encantaría hacer en cada uno de las publicaciones de la revista, tal tema, tal artista, y publicarlo, porque siento que uno puede seguir hilando y conectando todos estos temas que tienen mucho en común y pues dan para unas conversaciones larguísimas, y que yo creo que lo interesante es que no se está llegando a una conclusión definitiva, que es una de las cosas que a mí me encantan de los campos de las artes y de los campos creativos, que el punto del que parten es la curiosidad, ¿no? Como en las ciencias, que parten las ciencias de la curiosidad, pero la gran diferencia es que nosotros no tenemos que llegar a una conclusión que sea comprobable. Nosotros podemos llegar a 1.000.000 de conclusiones y ninguna de esas puede ser comprobable. O sea, puede ser absolutamente falsas todas, pero son interesantes. Sí, es verdad. Yo diría lo mismo, o sea, está súper abierto. Estoy recordando, pues claro, uno de los puntos sobre los cuales yo intento hilar la conversación o la reflexión es cómo esto se sitúa en un contexto preciso, que en este caso es la ciudad, ¿sí? Entonces, cómo uno puede demostrar esas transiciones de la vida desde los objetos urbanos, ¿no? Y cómo en la ciudad se presentan todas estas complejidades culturales, sociales, y siempre hay unas mediaciones que las validan o las invalidan. Pero yo siempre, además que es una cosa que me inquieta mucho, el tema urbano pues es lo que me interesa, pero hay una cosa que siempre se convierte en una cosa abierta, en un asunto que parece nunca voy a lograr resolver, y es el punto de la representación desde la técnica. Fíjate, ahí la paradoja de la que tú hablas, Oscar, ¿no? O sea, la técnica es un poco lo que yo cuestiono en principio, o sea, el objeto no es la técnica, sino es la acción, no es lo que pasa después de ella. Pero siempre la técnica termina siendo la mejor manera de representarla. Entonces, como volver otra vez a devolverse uno y volver al origen y poder hablar de la técnica de manera precisa, de la probeta, poder hablar del pupitre, poder hablar de la cruz, y no solamente quedarse hablando de la educación como un problema del objeto del diseño. Es una cosa compleja, ¿no? Porque es volver a hilar para atrás, es una bola de nieve, se me convierte en una cosa interminable, por eso creo que nunca la voy a finalizar en últimas, ¿no? Pero que se puede continuar, claro. Bueno, una última, ahora sí, una última cuestión antes de cerrar, es que se abren como campos y temas. Uno de ellos es planteándolo en relación hacia futuro. Se tiene planteado hacia futuro el siguiente número, hablar sobre el cuerpo. Creo que es un tema bastante sugerente, sugestivo. Obviamente en nuestro campo es muy sugestivo. ¿Cuál podría ser una abrebocas dentro de, digamos, como el entremés para poder llegar a ese otro número? Bueno, eso es como... el cuerpo es igual de complejo que el objeto, ¿no? Es otro de esos temas igual de complejo, porque ya estamos hablando, por lo general la gente piensa cuerpo, bueno, la figura humana, y cuerpo es mucho más, o sea, es que el cuerpo está estrechamente relacionado al objeto. Entonces eso podría ser casi que la segunda parte del conversatorio del objeto, cómo el cuerpo se relaciona con lo que está pasando, y ahí estamos hablando de cuerpos inanimados, cuerpos en movimiento, el ser humano, la escala, la percepción del espacio. Pero yo creo que lo más interesante ahí es pensar un poquito desde un punto de vista fenomenológico, ¿no? Que es lo que pasa también un poquito con el objeto, que es cómo uno como individuo percibe las cosas y qué es lo que uno está percibiendo. Que de hecho yo creo que a muchos arquitectos les falta un poquito eso, ¿no? Y a muchos artistas también, o sea, ahí ya cómo estamos sintiendo las cosas y qué es lo que estamos sintiendo y cómo lo reinterpretamos. Entonces yo partiría de ahí de nuevo, un segundo conversatorio, no sabría con quién todavía, pero lo pensaría.
Puntos suspensivos. Sí, exacto. Sí, también creo que el tema de la percepción sensible alrededor de los objetos es fantástico. Poder pensar en, digamos, una cosa es lo que dicen las instituciones y los que diseñan los objetos formalmente establecidos en la ciudad, otra cosa es los que usan los objetos que se formalizan en la ciudad. O sea, la mariposa de Negret significa una cosa para el modelo institucional donde se creó, pero otra cosa para la gente que vive allí y sí es un objeto, probablemente de arte, pero igual podría pasar con un volardo o con un paradero público. Esos sentidos desde la percepción sensible son interesantes, pensando en el cuerpo. Pero también hay otra cosa que puede ser interesante y es pensar en, digamos, como que los objetos desde donde sea que se miren siempre implican una materialización plástica de algo, se materializa plásticamente algo. Pero pensar en cómo, si yo quito esa materialización plástica, el cuerpo sigue, el cuerpo se mantiene y al final lo que tiene sentido es el vacío. O sea, quiero pensar en yo tomando este micrófono sin micrófono. Es algo inexplicable. Exacto, es una cosa de ese tipo, ¿no? O sea, el gesto, el cuerpo, la relación se mantiene, pero no tengo el micrófono. Entonces pensar en los vacíos, que son los que le dan el sentido al objeto, también puede ser una cosa como cuerpo, ¿no? El cuerpo desde lleno. El anticuerpo. El anticuerpo. Muy biológico. Pensando en virus, sí. Sí. Bueno, pues ya cerrando esta amable conversación con Guillermo y con Diana, pues nos plantea interrogantes, caminos a seguir. No diría como unas conclusiones muy precisas, creo que al contrario lo que se abren son diversas posibilidades y muchas puertas y ventanas para mirar a eso que está detrás de estos, en metáforas muy arquitectónicas, que hay detrás de ese muro. Creo que nos quedan unos puntos suspensivos que con el tiempo iremos resolviendo. Seguramente nos quedarán muchos aprendizajes de todos estos procesos y ojalá esto también incentive a toda nuestra comunidad de la facultad para que se haga cada vez más partícipe de estas reflexiones y, por qué no, también debates alrededor de estos temas relacionados con las artes y el diseño. Pues muchas gracias. Gracias. Tan, tan.